No, sí, ya le mandamos saludos de tu parte. Ya le mandamos saludos de tu parte. El CONAPRED está presentando la encuesta nacional sobre discriminación en México. Te agradecemos mucho, Ricardo, que estés aquí, porque Marta Lamas ya nos estaba hablando de este asunto, Emilio Álvarez y Casa, Mauricio Merino, hablaban con mucha expectativa de la salida de esta encuesta. Dinos, ¿qué es lo que trae esta encuesta nacional sobre discriminación que a lo mejor no sabemos o que nos vaya a sorprender porque no estamos pensando en que se cae en algunas discriminaciones que ni nos damos cuenta por uso y costumbre? ¿Qué es lo que encontramos en esta encuesta? Sí, pues primero decir que es una encuesta muy amplia. Sí. La levantamos en 301 municipios del país. Son 52,000 personas entrevistadas, son 13,700 hogares. Y preguntamos sobre una serie de situaciones que tienen que ver con discriminación, desigualdad, inseguridad, temor, violencia, acceso al trabajo, acceso a servicios, y la situación de 10 grupos de población en particular que son quienes más sufren discriminación desde la percepción que tiene CONAPRED, desde las quejas que recibimos todos los días, desde los estudios que hay ya de un buen tiempo. Entonces lo que hicimos fue preguntarle a toda la población, hacer un levantamiento de opinión sobre cuál es su percepción sobre la situación de la discriminación en general, cómo se vive en lo general este fenómeno en todo el país, a quiénes afecta más, cuáles son los derechos más vulnerados, cuáles son los grupos que tienen menos Hablaste acceso. de 10 grupos, ¿no? Muy ubicados. Vamos a decir que el desgraciadísimo top 10 de la discriminación. ¿Cuáles son estos grupos? Personas con discapacidad, personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, migrantes, personas de minorías étnicas, básicamente indígenas, mujeres, ¿no? Mujeres no es un grupo de población, pero es lo que transversalmente está más afectado permanentemente por la discriminación. Niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres trabajadoras del hogar, minorías religiosas. Oye, nada más, yo no me esperaba en el maléfico top 10 que aparecieran las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, como en el top 10 de la discriminación. Las mujeres, no solo en esta encuesta, y sí por todos los datos que tenemos todos los días en CONAPRED, es el grupo que transversalmente sufre más discriminación en este país. Es porque cuando además acumulan una concatenación de desventajas, digamos, cuando además son migrantes, son indígenas, son niñas, son trabajadoras del hogar, son pobres, tienen una serie de restricciones que las ponen en una desventaja con los hombres en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo religioso, en los medios de comunicación, en todos los aspectos de la vida. Los migrantes, pues ahora ya nos sorprende menos, ¿no? Después de los 72 muertitos hallados, ¿verdad? Ahí en Tamaulipas y lo que es la frontera sur, ayer comentábamos justamente, si hay 50 millones de pobres y luego vienen de Centroamérica, pues ya no tienen ni grado. Porque ya llegan siendo menos que los 50 millones de pobres que desaparecerán, los secuestrarán, los matarán, las violarán, y está dentro de ese top 10 los migrantes. Están en ese top 10, la percepción es que tienen, básicamente ellos dicen tener como principal problema la discriminación, el desempleo, y además hay cuestiones muy diferenciadas entre hombres migrantes y mujeres migrantes. También, los hombres tienen más posibilidad de conseguir empleo, las mujeres tienen un mucho mayor problema con la falta de papeles, con la identidad legal en el país, y también con el abuso que sufren de muchas maneras. O sea, hasta en el infierno hay diferencias. Hay diferencias y la mujer acaba perdiendo. Eso nos revela la encuesta de todo tipo. Tenemos niveles, esta sociedad está estratificada por niveles de todo tipo. Incluso, por ejemplo, el color de la piel. El color de la piel resalta como un
fenómeno en donde hay una división, una manera de tener desventajas por ser más moreno que por ser menos moreno, pero también una persona morena que tiene recursos es menos violentada y es menos obstaculizada en sus derechos que una persona morena sin recursos, ¿no? Ser moreno y ser pobre en este país es lo que más, ser moreno, ser pobre y ser mujer quizá, es lo que más acumula desventajas según la percepción de todos los mexicanos. ¿Esa discriminación de la mujer se ha incrementado en los últimos años, se ha mantenido o cómo ha sido la tendencia? En realidad no tenemos mucha manera de ver. Hay un avance enorme que ha habido en los últimos 10 años. Ha habido más de 70 leyes en el país que se han hecho desde el 2000 para acá, ¿no? Se han construido todos los institutos de las mujeres, el federal, los estatales, en muchos municipios. O sea, tenemos una estructura institucional y legal que no existía. Tenemos políticas públicas y presupuesto como nunca había habido. Pero el hecho es que sigue, el tamaño de las desventajas que se construyeron históricamente es de tal mesura que es complicado que las leyes por sí mismas en principio modifiquen la cultura social, modifiquen las prácticas y las percepciones. Y además que también las políticas lleguen al final, ¿no? Una cuestión, lleguen al fondo, digamos, para poder modificar realmente los mecanismos que están provocando todos los días la discriminación, y creo que tiene que ver mucho con que la discriminación está basada en privilegios, ¿no? Tenemos una cultura de privilegios muy hecha, lo vemos con la parte de trabajadoras del hogar. Sí. El hecho de que las trabajadoras del hogar ganen poco, no tengan seguridad social, no tengan derechos laborales, o de que los indígenas no tengan acceso a la educación y a la salud, al trabajo como todas las demás personas no indígenas, eso supone que hay una cultura en donde hay otros que sí tenemos acceso, ¿no? Hay unas personas que se privilegian de la situación de discriminación, hay otras que son afectadas, pero ya como encontramos una manera de convivir con ese sistema. ¿Será que tenemos o hemos tenido un sistema a lo mejor tan arcaico, tan desprovisto de lo que puede ser la cultura cívica, que estemos en el mismo rasero que teníamos en el siglo XVII? O sea, finalmente es que si eres prieto eres menor en un país de prietos. En un país de prietos. No, ¿sí? Pero si tienes dinero, ya te digo señor. Claro. Aunque seas prieto. Sí. Entonces, primero por el racismo y después por el clasismo. Claro. Si eres gay y pobre no es lo mismo que si eres gay y rico, ¿no? Hay unas diferencias sustantivas cuando le preguntamos a las personas eso. No estamos en el mismo nivel que en el siglo XVII. Yo creo que algo que revela la encuesta es, por ejemplo, que la mayoría de los grupos de población puede pensar ahora en términos de derechos y puede saber si los derechos les son violados o no. Un dato muy concreto que tiene que ver con niños y niñas, se le pregunta a la población cuáles son los derechos que tienen los niños y las niñas. 67% dice que tienen los derechos que la ley les da. El 27% dicen que tienen los derechos que los padres les conceden, y el 4% dicen que no tienen derechos porque son menores de edad. Pero el 65% que dice que tienen los derechos que la ley les da, me parece que es absolutamente distinto de lo que hubiéramos podido encuestar hace 30 años. Definitivamente. Totalmente distinto. Ahí se nota la diferencia. Ahí se nota de la brecha generacional. Sí. Ahora pensamos en esos términos y al menos sabemos que los derechos están siendo violados, que no están siendo respetados como deberían, que las autoridades tienen responsabilidades, que me parece que hace unos años eso no existía, y menos en el siglo XVII. Es cierto eso, ahí qué bueno que lo haces notar, porque todavía en las generaciones, no de usted señora, pero sí de nosotros, los derechos eran los que otorgaban los padres. Igual te daban un soplamocos porque era su derecho, o igual un maestro te daba un fregadazo y el papá te decía, algo has de derecho, cabrón, pero se atentaba contra la dignidad del chamaco. Pero si ves usted estos números, 65% de menores dicen, no, sí tenemos derechos. No, 65% de toda la población. De toda la población, 65%. De la población saben que los niños tienen derechos. Ahora, cuando le preguntas a niñas y niños, ¿cuál es el principal problema que viven en su casa? Es maltrato y golpes, ¿no? Han sido golpeados 1 de cada 3 dentro de su casa. Y una cosa preocupante es que la encuesta
la Y las niñas más golpeadas que los niños, ¿no? Eso frente a los padres, ellos responden. Ellos responden que 1 de cada 3 ha sido golpeado dentro de su casa en el último año. ¿Y las niñas son más golpeadas que los niños? No. Tanto dentro de casa y sobre todo dentro de la escuela, los niños sienten mucho mayor maltrato que las niñas. Es una cosa, este tipo de cuestiones, por ejemplo, que sean más golpeados, más violentados los niños que las niñas en las escuelas, o que haya situaciones en donde Guadalajara y León tienen unas percepciones de mayor tolerancia que la Ciudad de México o Monterrey, o que en la diferencia que hay de percepción de inseguridad en las distintas zonas del país, hay cuestiones muy sorprendentes, me parece, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia hacia distintos grupos de población, sí, ¿no? Guadalajara y León, porque tenemos un acercamiento a las 10 zonas metropolitanas más grandes del país. Sí. Guadalajara y León tienen unos índices relativamente mejores que el resto de la población, incluido la Ciudad de México, ¿no? Donde pareciera, yo creo que está el imaginario de que en México, la Ciudad de México tiene todas las libertades, todos los derechos reconocidos, y aquí es de alguna manera el paraíso de todos los grupos de población. Pero cuando vemos grupo por grupo, no resulta así. La percepción de los Guadalajara-León, hay algunos aspectos que sean más altos, por ejemplo, no en algunos temas, como en la aceptación de que se justifique el aborto, pero en aceptación de niños, niñas, de adultos mayores, de trabajadoras del hogar, de personas con discapacidad, hay mayor aceptación. Mayor aceptación, más apertura. Más apertura. En el caso de Guadalajara-León. En el caso de Guadalajara-León, que tiene que ver, me parece, con las cuestiones de inseguridad. Sí. Monterrey y Ciudad Juárez son ciudades que se reflejan muy intolerantes a casi cualquier tipo de diversidad. A diversidad religiosa, a personas extranjeras, a personas de otras etnias o personas indígenas. Y será por su circunstancia, pues. ¿O tú crees que sea su circunstancia o es parte del uso y costumbre? No, a mí me parece que es la circunstancia, porque Tijuana, que es una ciudad fronteriza, parece muy distinto que Ciudad Juárez. Sí. Yo creo que la inseguridad lo que hace es que tiende a que las personas, las sociedades, los grupos levantamos barreras frente a los otros, ¿no? Entonces nos protegemos de todo aquello que nos parece amenazante, que nos parece peligroso, y todo aquello que es diferente en principio puede ser peligroso. Sí, además tenemos los miedos ancestrales, sobre todo por ignorancia, porque no sabemos tantas cosas que todo lo que suene diferente da temor. Sí, claro. Entonces, antes, por ejemplo, en esta tolerancia, sobre todo al sector gay, ¿no? Antes decían, no, homosexual, ¿qué te diré? Edgar Allan Poe. Pero es puñal, ¿no? Ese tipo de cosas, entre los perros hay razas, ¿no? Este tipo de cuestiones. Tiene que ver qué partido gobierna la ciudad, si es más o menos discriminatorio. Yo creo que el marco legal sí va haciendo diferencias en algunas sociedades. Si el marco legal no solo hace un reconocimiento de derechos en la entidad federativa de la que se trate, sino si es aplicado. Sobre todo si es aplicado, ¿no? Eso sí puede hacer diferencias, porque de lo que la discriminación está muy basada en la cultura, en las percepciones sociales, en la forma, hasta en el estómago, ¿no? En lo que nosotros sentimos respecto de los otros cuando nos vemos enfrente de una persona o de un grupo social distinto. Y lo que el reto, o realmente un partido puede gobernar bien o puede cambiar prácticas cuando estas pueden llegar a la percepción propia de las personas, y llega cuando realmente las políticas se aplican y no solamente cuando las leyes se emiten. Pero eso en casos muy concretos. Yo me diría más bien la clase política, por ejemplo, la clase política toda, que en la encuesta de la discriminación, ¿cómo aparecen los políticos? ¿En dónde aparecen? Mira, te doy dos datos. Uno, preguntamos de inicio qué es lo que más divide a la sociedad. El primero, que es el 65% aproximadamente, es la riqueza, es decir, la desigualdad económica es lo que más divide a la sociedad. Y el segundo punto, que me parece que es sorprendente porque sale
sale de manera muy alta, son los partidos políticos. No son ni siquiera las ideas políticas, eso es un rango superior, tiene 20 puntos menos las ideas políticas que los partidos políticos, ¿no? El tercero es la diferencia de niveles educativos. El cuarto es la repartición de apoyos del gobierno. Esto, por ejemplo, los gobiernos pueden decidir para mal, para hacer divisiones dentro de la sociedad, para decir incluso que tu vecino, cuidado con tu vecino porque es de otro partido, cuidado con este, es la Biblia, es vecinal. Y hay otro tema que tiene que ver con los partidos, es el índice de confiabilidad. Los partidos aparecen abajo de todas las instituciones. Primero la familia, después las universidades públicas y al final la policía, los diputados y el último son los partidos políticos. Y en varios de los puntos, cuando se pregunta qué es lo que más se tiene dificultad para que tolere al grupo de población al que perteneces, en principio también son o la policía o los partidos. Claro. Y en algún caso, como las personas homosexuales, son la iglesia o la congregación a la que pertenecen. Claro. ¿Y cómo se van a aplicar? El resultado es importantísimo. Refleja las condiciones que aquí ya has comentado. Todos hablamos de discriminación y sentimos que no somos parte de ella. Pero somos, por supuesto, discriminados en todo momento, al de abajo, al de arriba, al que va manejando, en condiciones muy cotidianas. ¿Cómo se van a aplicar? ¿En qué condiciones hay que mejorar? ¿Y en dónde hay que incidir en la niñez, en la escuela, en los programas educativos para que esto cambie? Mira, como tiene que ver con la forma en que nos relacionamos las personas, cómo nos organizamos los grupos sociales, y cómo determinamos cuáles son los límites, los objetivos, las perspectivas, incluso el horizonte al que queremos llegar, tenemos que entrarle a todo. Esto tiene que ayudarnos a modificar leyes, porque hay un marco legal que todavía está legalizando la discriminación. La Ley General del Seguro Social no permite que las trabajadoras del hogar tengan acceso al seguro social, por ejemplo, no pueden tener acceso a pensión, jubilación, estancias infantiles, 60 años después de que se creó el IMSS. Tenemos que incidir en las políticas públicas, porque las políticas públicas, por ejemplo, el reparto de apoyos, de transferencias financieras, hasta de despensas o de los programas sociales en general, sí hace diferencias entre los grupos de población, y hay grupos de población que tienen mayores dificultades para acceder a los bienes y servicios públicos. Hay una cuestión que tiene muy importante que se refleja y que la película de Presunto Culpable nos muestra muy bien, es que hay enormes diferencias para acceder a la justicia. La justicia no solo en los tribunales, la justicia que se da en cada oficina pública, que se da en la oficina de quejas de tu escuela, que se da en la empresa en donde trabajas, etcétera, ¿no? Cualquier ventanilla, digamos, en donde puedes presentar una queja o una reclamación. Hay distingos según el tipo de persona, según el color, según el nivel socioeconómico, etcétera. Es distinto absolutamente ser un acusado pobre que ser un acusado con recursos. Ricardo, como colofón, ¿podrías ir a la página esa donde estaba las cosas que nos leíste de la desigualdad social, los partidos políticos? Me parece que esto es el gran colofón. Es un gran diagnóstico, es fiel y es real el diagnóstico para todos los que nos ven, que se dedican a que son mercenarios de la política. Habrá unos que viven dignamente de la política, son muy pocos, pero es muy importante, es la foto del país. Esto que nos vas a decir son las principales broncas de la percepción, ¿no? Sí, preguntamos, siempre hay diferencias entre la gente que vive en un mismo lugar. Sí. Pero ¿qué tanto cree que provoquen divisiones entre la gente? Ahí está. Los siguientes aspectos. Uno, la riqueza, 60%. 60%. Los partidos políticos, 47%. Sí, porque no representan. Uno de cada dos mexicanos pensamos que nos están dividiendo. Sí, y nos están chingando, ¿no? Porque les pagamos y no nos representan. Eso no lo preguntamos, pero también... Pero eso aquí no está viendo nadie, ¿no? Muy bien. La educación, 45%. Educación, sí, claro. La repartición de apoyos del gobierno, el 41%. ¿A dónde va? Y además, ¿para dónde van los bienes públicos que dejan de ser públicos cuando se convierten en patrimonio privado de quien los reparte? Sí, porque además no estamos hablando nada más de despensas.
Decir, oye, ¿qué impuestos condonaste? ¿Por dónde? No puedes ver, ¿cómo que no puedo ver? Claro. A ver, quiero ver estos apoyos porque está haciendo falta aquí de este lado. ¿Por dónde va a pasar el transporte público? ¿Por el municipio de mi partido o por el municipio del otro partido? Exacto, sí. Hay todo. El siguiente son las preferencias sexuales. Las preferencias sexuales. Ese es el primero que aparece, que tiene que ver con la identidad de las personas. Ese es un diagnóstico y me parece bastante fiel. Es esto que les estaba presentando hoy Ricardo Antonio Mucio, que es el presidente de CONAPRED. Es la encuesta nacional sobre discriminación en México. Antes de agradecerte tu presencia y agradecer que nos traigas estos números, ¿dónde podemos conseguir la encuesta? Nos subimos a la página de CONAPRED y ahí la podemos ver. En la página de CONAPRED está, puede ser descargada ahí, además es accesible para personas con discapacidad. No solo la encuesta, sino toda la página. Hay que decir que es la única página en el país que existe accesible para personas con discapacidad. Ahí está. Y sí, es www.conapred.org.mx. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Es un elemento muy útil. Te lo agradecemos y lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir comentando, porque pues tiene que ver con todos nosotros. Todo tiene que ver con nosotros. Y estos datos que nos das nos retratan de cuerpo entero. Y ahorita que es época de elecciones, de algo les ha de servir a los cuadrados estos. Gracias. Muchas gracias. El Hospital Materno Infantil